Bien, yo ya les había dejado en la página, porque a raíz de un pedido que hicieron por el grupo de WhatsApp, de poder tener algunos materiales previos a la clase, como para que ya tengan una idea de lo que vamos a ver, les había dejado la presentación y los códigos con los que vamos a trabajar hoy, ¿sí? La idea, además, es, todavía no lo pude terminar, pero estoy terminando un apunte, el apunte 2, ¿sí? En donde en ese apunte, que obviamente les voy a avisar cuando esté, pero que voy a subir a la página, la idea es ahí, voy a, voy a poner, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de código y sintaxis en lo que es PHP y JavaScript, ¿sí? Van a tener por lo menos lo básico, ¿sí? De los dos lenguajes en lo que tiene que ver, justamente como les decía, la sintaxis para definir variables, la sintaxis de las estructuras de control, de los condicionales, de las iteraciones, cómo se arman las estructuras repetitivas, funciones, tanto la sintaxis para definir funciones, como también, bueno, cuáles son las funciones que se utilizan más importantes, propias del lenguaje, digamos. Y bueno, todas las cuestiones como si fuese cualquier otro lenguaje de programación, les voy a dejar ahí esta cuestión es básica tanto para JavaScript como para PHP, como para que ya les quede un apunte con todos esos temas, ¿sí? De código. Y sobre todo, entendiendo que ustedes ya tienen una idea de programación, más que nada para que les quede cómo es la sintaxis, ¿sí? Porque después, eh, si bien tanto JavaScript como PHP son lenguajes interpretados, no obstante, lo que más va a variar entre estos lenguajes y algún otro lenguaje que hayan visto es más que nada la sintaxis, o sea, cómo se escribe. Lo que tiene que ver con las estructuras, definición de variables, funciones, todas esas cuestiones, la teoría, digamos, y lo conceptual, entiendo que ya más o menos alguna que otra cosa la maneja. Bien, dicho esto, entonces, obviamente este apunte ya va a estar antes de la próxima clase, voy a tratar de poder terminarlo lo más antes posible para que ya lo puedan tener disponible. Bien, la clase pasada habíamos empezado con el tema de formularios, hoy vamos a profundizar este tema, ¿sí? Vamos a seguir focalizando en PHP, pero bueno, la idea de hoy es profundizar ya con un código, digamos, más funcional, ¿sí? Con cosas que ya se van a encontrar en sitios en línea, ¿sí? O que a lo mejor les resulten más familiares, ¿sí? O que sean cuestiones de aplicación concreta. Obviamente relacionado a este tema de formularios, ¿sí? Y a la continuación con este tema. Básicamente, lo que vamos a ver hoy es, ya vimos en clases pasadas cómo se trabajaba con el método GEST, hoy vamos a seguir con el método POST, ¿sí? Habíamos empezado algo la clase pasada, hoy vamos a seguir profundizando en el tema del trabajo con el método POST, ¿sí? Obviamente a partir de un formulario, ¿sí? Que es un formulario como el que ustedes ven en la presentación, ¿sí?
con más diseño, ¿sí? Aplicándole más diseño, más estilo, como les decía, algo que ustedes ya se van a encontrar en internet, ¿sí? Con un estilo aplicado más interesante, más lindo a la vista, por así decirlo. Y en ese sentido, bueno, también de paso vamos a ir viendo algunas cuestiones de CSS un poco más avanzadas. Yo ahora voy a ir al código. ¿Sí? Estos son los archivos que ya están disponibles para descargar en el sitio. ¿Sí? Básicamente, ya de paso también se los muestro en el navegador. Sí, este es el formulario tal como está en la presentación. Obviamente acá está en la presentación, está un poco más ampliado porque la captura está hecha desde una compu con un monitor un poco más grande. Al adaptarse al monitor de la notebook, se juntan un poco más los elementos, pero siguen manteniendo, digamos, la forma y se sigue viendo de manera correcta, por así decirlo. Básicamente este formulario que ustedes están viendo en pantalla es este código que yo tengo acá. ¿Sí? No, es un código 61 líneas. No es muy extenso. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá en el código? Bueno, obviamente las etiquetas básicas de estructura, ¿sí? La HTML, el encabezado, el cuerpo, ¿sí? Dentro del encabezado, obviamente, el título de la pestaña que estuvimos viendo, una de las etiquetas elementales dentro de lo que es el encabezado. Tenemos estas etiquetas que ya las vimos también, estos linkeos. Por un lado, lo que es el linkeo al archivo del icono, ¿sí? Que es el que tenemos acá, ¿sí? Un archivo de icono enlazado para que nos aparezca en la pestaña al lado del título, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, con todos los atributos que le incorporamos a esta etiqueta de link para el icono. Después, bueno, el linkeo al archivo de CSS, ¿sí? Vamos a trabajar esta vez, a diferencia de la clase anterior, esta vez vamos a trabajar con un archivo independiente para los estilos. Después tenemos también, que lo vimos la clase pasada, el tema del meta para los caracteres, ¿sí? Para no tener problemas con los caracteres. Y agregamos, obviamente acá está puesto desde la forma extendida. Si recuerdan la clase pasada habíamos visto una forma más, más simple para poder agregar esta misma característica a partir de una etiqueta meta. Y agregamos, como les decía, otra etiqueta meta que es una etiqueta que nos permite realizar una actualización de la página cada un determinado tiempo, ¿sí? Básicamente, esta etiqueta lo que hace sería como apretar el botón de actualizar, ¿sí? Si nosotros queremos, por un determinado motivo, o requerimos que nuestro sitio web
se tenga que actualizar, sobre todo para que se limpien campos o demás cuestiones, con esta línea de código nosotros podemos hacer que, en este caso, obviamente el tiempo está medido en milisegundos, entonces cada 300 milisegundos serían 30 segundos, si no saco mal la cuenta. No, un poco menos me parece. Bueno, en fin. En este tiempo, la página se va a actualizar. O sea, cada este tiempo es como si nosotros apretáramos el botón de actualizar. Para que lo tengan en cuenta, otra etiqueta que se suele utilizar mucho en el sitio web. Y no hay mayores cuestiones dentro de lo que es el encabezado, ¿no es cierto?, de esta página de ingreso a un sistema, ¿sí? Típico de cualquier sitio que requiera de un logueo. En este caso, nosotros partimos de las bases que no hacemos logueo previo, sino que es ya con un usuario y una contraseña dada vamos a trabajar, sin logueo previo. Como por ejemplo cuando ustedes tienen que ingresar al sistema de alumnos de la facultad, ¿sí?, en donde generalmente ya desde alumnado se da una clave y una contraseña para el ingreso, no necesitan hacer el logueo. Bien, eso es lo que es el encabezado. En el cuerpo, básicamente, en cuestiones generales, tenemos estilo, le aplicamos los estilos básicos, ¿sí? El color. Esto es el margen interno superior, ¿sí?, que se lo aplicamos directamente a la etiqueta. ¿Sí? O sea, esta separación de margen interno de la parte de arriba, ¿no es cierto?, hacia abajo. Aplicar este margen interno superior es como si nosotros a esta etiqueta le hubiésemos aplicado un margen superior, digamos, el margen externo superior. Recordemos que cuando hablamos de márgenes, referenciamos márgenes exteriores, cuando hablamos de padding, hablamos de los márgenes interiores. Bien. ¿Con qué contenedores está armado el formulario de ingreso? Obviamente usamos la etiqueta de form, ¿sí?, para formularios, pero bueno, están los contenedores donde está este formulario inserto, son de secciones, ¿sí? Dentro del universo de etiquetado HTML, creo que no lo habíamos visto todavía a este contenedor en particular. Es un contenedor que se comienza a utilizar desde HTML5, sí, que es un contenedor para secciones. Entonces tenemos una sección general, ¿sí? Después tenemos una sección particular para el formulario, ¿sí? Y después utilizamos un contenedor genérico, el div. Profe, ¿Sí? Sí. ¿qué diferencia hay el div con el sección? En principio, el sección, como muchos de los otros contenedores que se aplicaron desde HTML5, especifica una parte del contenido para que los buscadores, por ejemplo Google, sepa, ¿sí?, que es un contenido particular para tener en cuenta dentro de lo que es la descripción
que hace el buscador del sitio cuando indexa ese sitio web. En principio, y al nivel que estamos nosotros trabajando acá, les diría que el contenedor sección es indistinto al div, digamos. Y a fines prácticos, salvo que nosotros estemos haciendo un análisis que queremos posicionar de una determinada manera el sitio dentro del buscador, o que Google, por citar un buscador, nos posicione de una determinada manera el sitio web cuando muestre los resultados, salvo que nosotros estemos haciendo un poco de ingeniería por ese lado, de lo contrario, en realidad es más para poder guiarnos mejor nosotros que los efectos reales que tiene el utilizar un div o una sección. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de organizar el código, cuando nosotros estemos diseñando nuestro sitio web, utilizamos la etiqueta sección para nosotros saber de que eso es una determinada sección, ¿sí? Que va a tener una determinada importancia para nosotros mientras estemos haciendo el desarrollo. Ah, Cosa que entonces, es, cuanto más ordenado esté y no sé cómo decirlo, mientras más seccionado esté el código, mejor se posiciona en la web. eh, sí, sí, lo cierto es que sí, a ver, seccionado en el sentido de que vos puedas que determinado contenido específico sea el que vos querés que aparezca. Entonces lo pones entre sección y el otro contenido que no te interesa que aparezca lo pones con un div. ¿Sí? Ah, ahí está, ya entendí. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si necesariamente es que esté más seccionado, sino que lo más importante lo pongo en la sección y lo menos importante lo pongo en el div, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí se entendió. Gracias. Bien, por eso también es importante que si hacemos un encabezado utilicemos la etiqueta de header, que el menú no esté dentro de un contenedor div, sino que esté en un contenedor de navegación, un contenedor nav, ¿sí? Es justamente hilar fino, digamos, bien en el diseño y ir dándole. Pero bueno, vuelvo a repetir, sobre todo eso sirve mucho para los buscadores y a su vez sirve para uno como desarrollador tener bien ubicadas las cosas en el código dentro del contenedor específico. Entonces, sí, pasa de que eso, al verlo acá en códigos cortos, ¿sí? De pocas líneas, a lo mejor es como que las cosas son indistintas, pero tengamos en cuenta que un sitio web va a tener muchísimas más líneas de código, va a ser un código mucho más extenso, entonces al desarrollador, o sea, al programador, le sirve más para guiarse, ir ubicando las etiquetas, sí que estar viendo, o sea, imagínense si ustedes tienen un código de 300 líneas, 500 líneas, y tienen todos los contenedores div, es como que, bueno, a ver, hay que buscar entre todos los div cuál es la división que yo estoy buscando. En cambio, si yo ya sé que todos los menús están con la etiqueta nav o que determinados contenidos están con la etiqueta sección, yo voy buscando las etiquetas específicas donde yo sé que van a estar las cosas, ¿sí? Con los contenedores genéricos como que por ahí no nos ayuda tanto ya. Esas dos cosas, digamos, eso es lo que hacen las etiquetas específicas, ¿sí? Ayudar a los buscadores y también ayudar al programador para poder organizar mejor su código. Después, a ver, Claro, es como ir organizando por rango de importancia. Sería tal así. cual, sí, tal cual, eso. O sea, HTML5, la versión 5 de HTML, si en algo profundizó es justamente en eso, en poder generar contenedores acorde al contenido
que lleva ese contenedor, que tiene que ver con esto que decís de la importancia, ¿sí? Sabiendo que los encabezados tienen mucha importancia dentro de la página, entonces HTML, la versión 5, creó un contenedor específico para esos, para lo que son los títulos, digamos, o los encabezados de títulos, ¿sí? Dentro de la página, que si recuerdan, ya que estamos, es esta etiqueta, ¿sí? La etiqueta header de encabezamiento. ¿Sí? Entonces, sí, tal cual, como vos decís, se le puede dar, a partir de HTML5, se le puede dar distintas importancias a los contenidos gracias a distintas etiquetas específicas creadas, ¿no? Antes de HTML5, justamente estaba este tema de que todos los contenedores eran div y como que para los buscadores todo tenía la misma relevancia, cuando sabemos que en realidad no es así, en un sitio web no todo tiene la misma relevancia. Y ese fue un poco el objetivo de ir creando este tipo de etiqueta. Ya habíamos visto en clases anteriores el header, vimos creo que la nav, también vimos esta etiqueta de acá que es la etiqueta footer, que es para los pies de página o firmas, ¿sí? Donde se suele colocar este tipo de información. ¿Sí? Fíjense acá, bueno, el carácter de copyright, ¿sí? Es este que está acá. Por las dudas, si lo quieren tener en cuenta, se utiliza mucho y se incorpora de esta forma, ¿sí? Bueno, footer que habíamos visto, incorporamos ahora la de sección y existen otras más. Otras más también, es bastante amplio el universo de etiquetas y seguramente ustedes las van a ir asimilando en la medida que las vayan ocupando, que vayan viendo, encontrándolas para poder ocuparlas, ¿sí? Buscando, van a ir viendo todas las distintas etiquetas que existen con distintos fines en particular. Bien, entonces, bueno, secciones acá a lo mejor no es, podría haber utilizado una etiqueta sección como una etiqueta div a los fines del sitio y de una página que es para ingreso, es indistinto el uso. También siempre, no solo en HTML o en lo que es desarrollo web, sino en cualquier lenguaje en donde estén desarrollando aplicaciones, siempre los códigos se adaptan al programador que lo está desarrollando, ¿sí? Entonces ustedes esto también lo van a ir viendo en toda la dinámica de prueba y error, prueba y error, prueba y error, probando, dejando de probar. Si les funciona y la cosa funciona bien y llegan a los objetivos que pretenden con lo que están desarrollando, siempre el uso de las distintas herramientas es flexible y cada programador las va adaptando a cómo más cómodo le quede, ¿sí? A la hora de escribir el código, ¿sí? Siempre hay flexibilidad en el trabajo de la programación y cada programador, cada desarrollador tiene su propio estilo también. Y seguramente cada uno de ustedes va a ir generando su propio estilo en la medida en que vaya evolucionando, ¿no? En la tarea de programar y de ir desarrollando códigos, ¿sí? Bien, la etiqueta, entonces dijimos sección, un contenedor genérico, tenemos acá una imagen, ¿sí? Que ya habíamos visto algo, etiqueta de título, H1, como hablamos recién, el contenedor del footer, ¿sí? Para el pie de página. También acá yo un poco lo hago como para variar, que haya variación de distintas etiquetas posibles de utilizar, ¿sí? A lo mejor acá esto, básicamente este recuadrito acá que yo lo hice con un footer, lo podría haber hecho con otra etiqueta de sección, ¿sí?
En fin. Bien, eso con respecto al etiquetado de HTML. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el archivo de CSS. Que acá, bueno, hay, antes de entrar al código de CSS, dos cuestiones a tener en cuenta. En clases anteriores vimos lo que era el reglado en CSS, ¿sí? Que era esta cuestión acá del arroba y el reglado que se va a aplicar al código de CSS. Particularmente, me gustaría mostrarle en esta clase dos reglados, ¿sí? Uno que es para los caracteres dentro del, del código de CSS, ¿sí? Este reglado de caracteres no es para el HTML, no se aplica al HTML o a las etiquetas de HTML, sino que se aplica al código de CSS que nosotros escribimos. En general, bueno, vamos a ver que en el código que nosotros tenemos es un poco indistinto porque no estamos usando caracteres especiales, pero podría suceder que haya que utilizar caracteres especiales en la escritura del código, entonces es importante tener definido una regla de conjunto de caracteres, ¿sí? Por cierto, paréntesis, en un minuto vamos a hacer la reconexión, ¿sí? Recuerden que por el tema de Zoom, cada 40 minutos hay que reconectar, para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, entonces, por un lado, el tema de el reglado de caracteres y un reglado interesante que vamos a utilizar hoy es este reglado para importar un archivo. Les decía, la idea es ver este reglado para importar desde estilos desde un código externo. En concreto, ¿qué nos permite esta regla de importación de estilos? Es si nosotros no queremos mostrar el código del diseño, ¿sí? O sea, que no se puede acceder desde el código fuente, digamos, a la hoja de estilos de diseño. Para verlo un poco mejor. O sea, en concreto, ¿para qué? Si nosotros desde el navegador, como usuarios, queremos acceder a los estilos, al código del estilo aplicado, ¿sí? Básicamente nos lleva a la página donde está la regla de importación, pero ya después no podemos acceder, ¿sí? O sea, los estilos, digamos, la posta del estilo de esta página está en este archivo, el que le estoy mostrando acá. Fíjense, acá está todo el código de diseño. Pero, como yo hice apliqué, mejor dicho, una regla de importación, apliqué esta regla, yo a este código no puedo acceder desde el navegador, ¿sí? Como usuario no puedo acceder a este código, ¿sí? Porque está importado. Básicamente, esta regla nos permite hacer esa reserva, ¿sí? En principio, tiene otras aplicaciones, pero una de las por las que más se utiliza es por esto, ¿sí? Entonces, desde el código fuente yo solo voy a poder acceder a esto, ¿sí? Y no va a haber acceso desde los usuarios a donde está realmente aplicado el diseño, ¿sí? Todo el código en cascada, ¿no es cierto?, del diseño. Bien, entonces, y de paso, bueno, vemos cómo se aplica la otra regla
de la que hablamos, de la regla para los caracteres. Que vuelvo a repetir, más que nada es para los caracteres que se utilizan, ¿sí?, dentro del código. Como les decía, si ustedes revisan este código, acá no estamos utilizando caracteres especiales, por lo tanto, si aplicamos o no la regla, no tendría un efecto visible, digamos, o ningún problema. Porque no estamos utilizando caracteres especiales. En general, en este momento no se me ocurre un carácter especial que se podría ocupar desarrollando CSS, pero pueden llegar a surgir por ahí con el tema de las unidades, ¿sí?, que se utiliza algún carácter en particular. Ahora vamos a ver el tema de las unidades que estamos utilizando acá, algunas que todavía no habíamos visto. Bien, entonces, con los estilos. Hay, por cierto, hay acá, desde la presentación, les explica un poco más, ¿no?, el sentido de estas reglas, ¿sí? Acá lo estamos pasando un poco rápido. Pero bueno, antes de pasar a la dinámica del formulario, por ahí, para que tengan en cuenta a la hora de aplicar estilos, ¿sí?, y darle formato como para que quede bien presentable, en este caso un formulario de ingreso, ¿sí?, a un sistema. ¿Qué cuestiones estamos aplicando? Bueno, primero, la sección general, ¿no es cierto? Estamos usando el tema de aplicar estilos mediante identificadores, ¿sí? Recordemos, el uso de identificadores lo referenciamos a partir del numeral. Después, recordar, el asterisco se utiliza cuando nosotros queremos aplicar a todo el contenido, digamos, a todo lo que está dentro del cuerpo de la página, incluso de manera más general que el cuerpo, porque nosotros acá aplicamos al cuerpo, estamos aplicando un ancho y estamos aplicando un margen en automático, ¿sí?, o margen automático, ¿sí?, para que se adapte a la pantalla en donde se está viendo, ¿sí? Hay que tener cuidado con el uso del automático porque no siempre surge la adaptación que nosotros quisiéramos, ¿sí? El automático tiende a centrar las cosas, por así decirlo, pero no a ajustarlas bien, ¿sí? No hace un buen ajuste, sí hace, por así decirlo, un buen centrado. Dicho de otra forma, por empezar, el cuerpo acá en el código tiene un ancho del 85%. Eso quiere decir que no ocupa desde la punta hasta la punta de lo que nosotros vemos en el monitor, sino que es un poco menos, es un 85%. Y como tiene un margen en auto, va a estar centrado, ¿sí? Obviamente acá no lo podemos ver porque no tiene una línea, pero básicamente ese 85% lo que hace es no ocupar el 100%, sino que ocupa un 85% y lo vemos centrado porque tiene el margen en auto, ¿sí? Entonces aplica un margen a la izquierda, ¿sí?, y un margen superior, ¿sí? Y más o menos nos deja en la posición del centro de los elementos que están adentro del cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, para que sepan, existe el valor automático. A veces funciona bien, a veces no necesariamente nos da el resultado que nosotros queremos, dependerá de lo que estemos haciendo. Como siempre se puede probar, ver, y si queda, queda, y si no, bueno, veremos cómo lo reajustamos utilizando valores que no son automáticos, sino valores específicos. Bien, decíamos el asterisco, cuestiones que se aplican a la generalidad
¿sí? Incluso más general que el cuerpo, aunque bueno, esto también lo podríamos haber aplicado dentro del cuerpo, pero para hacer un uso de esta etiqueta, el asterisco nos dice, esto se aplica a todo. ¿Qué es lo que estamos aplicando a todo? La tipografía, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que nosotros escribamos, a excepción que justamente, y valga la redundancia, hagamos excepciones, que creo que, por ejemplo, acá estamos haciendo una excepción, aplicamos una excepción, pero si no aplicamos esta excepción, todo el resto de lo que escribamos va a tener esta tipografía, ¿sí? Vale aclarar, siempre cuando trabajamos en... Hay toda una cuestión con respecto a las tipografías que utilizamos en HTML o cuando estamos desarrollando sitios web. Si ustedes ven, van a ver navegando por internet que no suele haber un abanico muy amplio de tipografías, eso tiene su motivo, van a ver que se suelen usar siempre las mismas tipografías o un número reducido de tipografías. Eso es porque no conviene utilizar muchas tipografías, no es solo una cuestión de diseño, sino también tiene que ver con las tipografías que reconocen los navegadores. En todo caso, después lo podemos profundizar un poco más ese tema. Pero bueno, sepan que si bien hay formas de ocupar cualquier tipografía, ¿sí? Del universo bastante amplio que hay de tipografías y de tipos de letras, eventualmente podemos aplicar todas, pero hay que tener cuidado con eso porque puede pasar que nosotros estemos haciendo una página web, aplicamos una letra con mucho estilo, ¿sí? Una fuente de tipografía muy buena, muy linda, pero que nosotros la estamos viendo en nuestra computadora, pero que en otra computadora no necesariamente se está viendo esa tipografía, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una computadora no reconoce una tipografía en particular, aplica directamente la tipografía por defecto que desde la primera versión de HTML hasta la versión actual de HTML, la tipografía por defecto de todos los navegadores es Team New Roman. Entonces, cuando el navegador en una determinada computadora, y en esto hay una relación entre la computadora y el navegador que se está utilizando, no reconoce una tipografía, va a la tipografía por defecto. ¿Cuál es la tipografía por defecto? La Team New Roman, que puede que no sea para nada la tipografía que nosotros realmente queríamos. Con lo cual, a veces, y las tipografías o las fuentes es un buen ejemplo para que, para entender de que lo que nosotros vemos en nuestra computadora no necesariamente es lo que se ve en todo el universo de computadoras, ¿sí? Entonces, tener cuidado a veces que no lo que vemos es lo que realmente se ve, ¿sí? Para tener en cuenta que eso puede pasar y pasa mucho en lo que es desarrollo web, de que creemos que largamos en línea algo, que lo estamos viendo en nuestra computadora, pero que bueno, no es necesariamente lo que se ve en todas las computadoras, para tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, volvemos al código, el tema de la tipografía. Acá hay dos etiquetas interesantes a tener en cuenta. Si nosotros aplicamos estas etiquetas, lo que permiten estas etiquetas es evitar que se pueda hacer selección, ¿sí? Fíjense que yo acá, bueno, no se nota, pero estoy tratando de seleccionar el texto, ¿sí? Como lo podría estar seleccionando acá, ¿sí? Hacer una selección, pero no lo puedo hacer.
¿sí? No puedo hacer esa selección porque estoy aplicando estas etiquetas, ¿sí? Esta es la etiqueta general. Esta es una etiqueta en particular que se utiliza para el navegador Firefox, ¿sí? No es una etiqueta estandarizada. Por ejemplo, en Firefox requiere hacer la especificación. Pero básicamente sirven para eso, para que no se pueda seleccionar como acabo de seleccionar yo recién en la página, ¿sí? Esta etiqueta, entre otras cosas, permite de que no se pueda copiar y pegar, básicamente. Si nosotros tenemos un contenido que no queremos que se pueda copiar y pegar, ¿sí? Hacer el control C, control V, aplicamos estas etiquetas y no se va a poder hacer en lo que está en la página, ¿sí? Bien, una cuestión que se aplica desde CSS, interesante para tener en cuenta. Otra cuestión es el cursor, ¿sí? Un atributo de diseño que lo que hace es especificar el tipo de cursor que yo quiero que aparezca cuando voy a un vínculo. ¿Sí? En este caso lo estoy aplicando a las etiquetas de input y a las etiquetas de enlace. Básicamente el input, bueno, estoy viendo que en realidad no tengo ninguna etiqueta de input porque estoy utilizando la etiqueta de botón en el formulario. Sí tengo etiquetas de enlace acá. ¿Sí? Tengo una etiqueta de enlace y lo que hago es a todo lo que, en este caso, la única que utilizo, pero si eventualmente utilizara más etiquetas de enlace, para estos enlaces le aplico un tipo de cursor en particular, que es el que ven ahí, el de la manito, ¿sí? Ven que cambia el cursor cuando me posiciono arriba. Bueno, para que me cambie, algunos navegadores ya lo traen por defecto al cambio, pero bueno, en este caso lo especificamos. Existen otros tipos de cursores, ¿sí? Yo acá utilicé el pointer, que es el de la mano, ¿sí? El de la manito. Bueno, eso lo apliqué por medio del atributo de cursor. Yo puedo hacer que al posicionarme por encima de alguna etiqueta en particular, se cambie el tipo de cursor. Eso lo hago con este atributo cursor, ¿sí? Y con los distintos valores que existen. En todo caso lo pueden buscar, van a ver, hay muchos distintos tipos de punteros, ¿sí? Para el cursor. Bien, lo aplico para estas etiquetas. No estoy utilizando etiqueta de input, lo debo haber incorporado por inercia, pero bueno, lo cierto es que en esta página no hay etiquetas input, sí hay etiquetas de enlace y ahí cambia el cursor. Bien, a las etiquetas de secciones, ¿qué estamos aplicando? Bueno, cuestiones que ya hemos visto. Ancho en porcentaje. El porcentaje es una medida relativa. Es el porcentaje que va a ocupar en relación al contenedor en donde está, ¿sí? Sería el contenedor primario. Entonces, volvemos al HTML. En este caso, esta etiqueta sección va a ocupar un 68% de la etiqueta primaria, mejor dicho, no la etiqueta, sino el contenedor primario, que es el del cuerpo. Esta sección también va a ocupar un 68%, pero no del cuerpo, sino de la etiqueta del contenedor primario, que es esta sección, que es la sección primaria, ¿sí? La unidad de porcentaje va heredando en base al contenedor primario siempre, ¿sí? Por eso es una medida relativa, ¿sí? Si bien
todas las etiquetas secciones van a tener un 68% de ancho, ese 68% va a ser en relación, por ejemplo, esta sección va a ser en relación al cuerpo y esta sección va a ser un 68% también, pero en relación a esta sección y no al cuerpo, ¿sí? Para tener en cuenta cuando utilizamos el porcentaje como medida, ¿sí? Para lo que sea, ¿sí? Una medida general, se puede aplicar a ancho, se puede aplicar a alto, se puede aplicar a márgenes, en fin, también a los márgenes internos se puede utilizar la medida porcentaje. El alto, acá utilizamos una medida fija, porcentaje medida relativa, píxeles o px, medida fija o medida absoluta, ¿sí? Si esta es relativa, esta es absoluta, de 420 de alto, los márgenes, de nuevo el automático, los bordes, ¿sí? En este caso son bordes sólidos en negro, lo que estamos viendo, ¿sí? El borde sólido en negro. ¿Qué más? Márgenes internos ya lo vimos, el color de fondo. Y bueno, esto creo que todavía no lo habíamos visto, es el radio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el radio del borde? Es la curva que ustedes ven, ¿sí? En el contenedor. ¿Sí? Esa curva se hace mediante este atributo en particular, ¿sí? El borde, el radio del borde o el border radius, ¿sí? Más o menos va a ser más o menos redondeado, ¿sí? Eso lo pueden ir probando y lo pueden ir viendo. Bien, estos son selectores de etiquetas, ¿sí? Lo aplicamos directamente a las etiquetas. Ya después pasamos a lo que son identificadores. En particular, acá también lo que les quiero mostrar es que en CSS se utiliza mucho lo que es la lógica de herencia, ¿sí? De ir heredando conforme se van seleccionando cuestiones generales a cuestiones particulares dentro del contenedor, ¿sí? Fíjense que partimos del contenedor general, que sería el contenedor general, ¿sí? Aplicamos determinados diseños al contenedor general, sería en este caso el login, estamos trabajando en este contenedor, y si después queremos modificar algo en particular dentro de este contenedor que tenemos identificado, lo vamos haciendo, ¿sí? De esta forma. Por ejemplo, el formulario que particularmente está dentro de este contenedor, le queremos aplicar estos márgenes, ¿sí? Dentro de este formulario tenemos una lista, ¿sí? A la cual le queremos aplicar, o en este caso en realidad aplicar no, sino sacarle los estilos, ¿sí? Le queremos sacar lo que es la viñeta, ¿sí? De las listas, ¿sí? LI es la etiqueta para lo que son listas no numeradas o listas numeradas, ¿sí? Dependiendo del caso. Creo que no vimos listas, pero bueno, pasa eso ya es un poco más básico, ¿sí? Si ustedes buscan, van a ver que existen las listas numeradas y listas no numeradas. Las numeradas son las que aparecen con los números a los costados, las no numeradas aparecen con viñeta a los costados. Si nosotros queremos hacer una lista, pero que no nos aparezcan esas viñetas a los costados en listados, tenemos que quitarle el estilo, ¿sí? El estilo de lista, le ponemos lo anulamos, ¿sí? Con el none, lo anulamos y no va a aparecer la viñeta. En este caso, lo estamos
particularizando a que son las listas que están dentro del formulario, dentro de un contenedor particular. ¿Sí? Bueno, acá también estamos utilizando la etiqueta legend, ¿sí? Dando cuenta de que es una leyenda. Esta no es propia de los formularios, se pueden aplicar afuera también. Es una etiqueta que nos sirve justamente para leyendas, ¿sí? Que no son tan importantes como un título donde utilizaríamos un H1. Y a su vez tampoco necesariamente es un párrafo como para utilizar la etiqueta de párrafo. Es ahí una etiqueta intermedia entre la etiqueta de párrafo y la etiqueta de título, ¿sí? La etiqueta de leyenda. Podría haber ocupado la etiqueta de H1 o la de título, ¿sí? Pero bueno, como para que también sepan que existe una etiqueta de leyendas, ocupé esta, ¿sí? Para que vean cómo se utiliza. De nuevo, aplicamos la herencia, ¿sí? Esto se llama herencia porque es una cosa que está dentro de otra, que está dentro de otra, ¿sí? Que van heredando. Porque todos estos elementos heredan este diseño y a su vez le aplicamos un diseño en particular, sin que se pierdan los diseños más generales del contenedor más general. ¿Sí? Y vamos aplicando diseños en particular. De nuevo, a ver, todas cuestiones que ya hemos visto, recién le explicaba cómo sacarle a la lista. Bueno, en realidad eso me quedó en el código, aunque en realidad estoy viendo de que después cuando corregí el código saqué la lista, o sea que no se aplica la lista. Si hubiese una lista se aplicaría, pero en este caso ya la había eliminado de antemano a la lista. Así que bueno, no estaría cumpliendo ningún efecto esta parte del código de CSS. Se podría borrar. La leyenda sí, se aplica. Los input sí se aplica, si bien no tenemos botones con input, sí tenemos estos input, que es donde nosotros vamos a ingresar los datos. Ahí se aplican los distintos, no hay nada raro, estamos hablando de ancho, márgenes internos, tamaño de fuente. Acá utilizamos otra unidad relativa, sería como ancho horizontal, ¿sí? O mejor dicho, porcentaje del ancho horizontal y acá porcentaje del ancho vertical. Estas unidades, ya sea esta o esta, lo que hace es tomar como referencia, ya sea el alto en particular o el ancho en particular, ese porcentaje sería un 12% del ancho, un 2% del alto del contenedor general. Es similar al porcentaje, ¿sí? Solamente que en el porcentaje, o mejor dicho, a diferencia del porcentaje, acá especificamos el porcentaje de qué, si es del alto o del ancho, ¿sí? El porcentaje por defecto va para el ancho del contenedor, ¿sí? Es el porcentaje del ancho. En cambio, lo podemos especificar con BW, serían similares estas dos unidades, pero el B corta H especifica que es un porcentaje, pero del alto de ese contenedor. Vuelvo a repetir, las unidades más que sabérselas, uno se las aprende aplicándolas, ¿no? Lo que son las unidades relativas y las unidades eh, absolutas. ¿Qué más tenemos? De nuevo, alto, ancho. Esto es para aplicar negrita al texto, ¿sí? En este caso estoy aplicándole negrita. En vez de utilizar la etiqueta de negrita que la vimos en la clase pasada, o, no, mejor dicho, la pueden ver en el apunte 1, ahí en la parte de etiquetados,
van a ver que existe una etiqueta para poner letras en negrita que se puede aplicar en el HTML, ¿sí? Que es la etiqueta de Strong, que sirve para encapsular texto en negrita. Si no, le puedo aplicar negrita al texto mediante este atributo, ¿sí? Esto hace que, como vemos acá, el texto de los botones esté en negrita, ¿sí? A partir de ese atributo. Tiene otras características más este atributo que las pueden buscar, ¿sí? No es nada muy complejo el poder aplicar. Tamaño de letra, margen interno. Y como pueden ver, no hay mayores complicaciones en los atributos que estamos cambiando para que se vea cómo se ve. Algo que hago acá abajo es, recuerden, este es el selector para las clases. El concepto de clase en CSS no necesariamente es el concepto de clase que se utiliza para lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Ahí no hay que confundir. Estos son clases particularmente en CSS, que las identificamos de esta forma, ¿sí? Usamos ID para los identificadores, usamos clases para las clases, básicamente, el atributo de clase. ¿Cuál es la diferencia? Identificadores solo puede haber uno solo. Clases puede haber varias que tengan este nombre de clase, ¿sí? En este caso, bueno, no hago la repetición, pero bueno, eventualmente podría crear otro párrafo que tenga este mismo nombre de clase. Entonces, cuando vengo a CSS, todo lo que tenga este nombre de clase, se le van a aplicar todos estos diseños, ¿sí? O lo que tengan esta clase, se le van a aplicar todo este tipo de diseño. Vuelvo a repetir, algo que no se puede hacer con los identificadores. Identificador, cada identificador tiene un nombre en particular. Y si yo tengo dos contenedores que tienen un mismo nombre de identificador, los diseños se van a aplicar al primero y no al segundo. O en todo caso, no se van a aplicar bien al segundo porque CSS solo aplica cuando usamos identificador al primero que encuentre en el código de HTML. ¿Sí? Al segundo ya no se lo va a aplicar. Para eso tengo que utilizar las clases en CSS para que se aplique todo lo que tenga el mismo nombre de clase, se le va a aplicar ese diseño en particular. Y por último, algo interesante de CSS es el hover, ¿sí? O lo que hace que determinados componentes o etiquetas de HTML tengan cierta dinámica, ¿sí? O ciertas transiciones. Lo correcto sería decir la forma en que nosotros aplicamos transiciones a partir de CSS es con los dos puntos que vemos ahí y determinados elementos que nos ayudan a hacer esas transiciones. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta línea de código? Bueno, al enlace, ¿sí? O a la etiqueta de enlace que estoy ocupando dentro de esta clase, le aplico una transición de color, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo acá, que cuando nos posicionamos arriba de este enlace, ven que la letra cambia de color. Para hacer ese cambio de color, que se utiliza mucho en los menús, ¿sí? Tenemos que, a partir de CSS, aplicar
la transición mediante el hover y los dos puntos. ¿Sí? De esta forma es que se aplican este tipo de transiciones. Bien. Bueno, eso con cuestiones que tienen de diseño. Pueden estudiar un poco más el código, ¿sí? Pero bueno, para armar un tipo de formulario para ingreso a un sistema como el que ven en pantalla, donde ya tiene muchos elementos de diseño, tampoco es que aplicamos cuestiones muy complejas y cosas nuevas. Y sobre todo, a ver, cosas que yo en realidad también las apliqué como para que haya variación, ¿sí? Mostrarle algunas cuestiones que a lo mejor se podrían haber resuelto de otra forma, ¿sí? Pero bueno, como para que se vean también y las veamos, ¿sí? El uso de clase, a lo mejor no era necesario el uso de clase, pero bueno, para que sepan cómo se utilizan las clases en CSS, ¿sí? Y el tema de cómo es la sintaxis en el código, ¿sí? Identificadores con el numeral, clases con el punto, y bueno, lo que veíamos recién, el tema de las transiciones, cómo se aplican y demás. Ahora sí, pasamos a lo que tiene que ver con el tema del formulario, al uso del método POST. Sí, vamos a ver dos cuestiones importantes a tener en cuenta en el formulario. Dentro del encabezado del formulario, donde abrimos la etiqueta form, primero, la acción va a ser un código PHP independiente, ¿sí? Lo enlazamos o linkeamos haciendo referencia al archivo PHP en el que va a operar el formulario. Como dijimos, el método va a ser POST. Acá, bueno, explica un poco qué es el método POST. Ya habíamos hablado un poco de qué se trataba y las diferencias entre el método POST y el método GET. En este caso, como estamos hablando de usuario y contraseña, usamos el método POST para que los datos que se ingresan no se vean. Y algo que agrego yo acá es el tema del autocomplete, ¿sí? O el autocompletar, que lo tengo desactivado. Profe, eso es al momento de eh, poner la contraseña, es como para que no se vean los caracteres. Eh, no exactamente, en realidad para que no se vean los caracteres, ese tema lo hago directamente con el tipo de input, ¿sí? Eso está puesto acá. Yo al crear un input, sí, que tiene como tipo Ah, listo. password, automáticamente yo acá, lo vamos a ver, ¿sí? Este input en particular se ven los puntitos, ¿sí? Pero porque es Ah, un claro. input password. Yo pensaba que era eso. En realidad, ¿qué es el autocomplete? Ahora lo vamos a ver. Que es una cuestión que tiene que ver con el navegador. Si yo, por defecto, está activado el autocomplete. Voy a escribirlo mal para que no tenga efecto. Si yo ahí lo guardo, en este caso, como está mal escrito, no tiene efecto. Entonces, fíjense que si yo escribo algo, después actualizo, y ven que acá me aparece el predictivo. Sí, sí. Ese predictivo lo elimino con el autocomplete, activando el autocomplete. Ah, listo. Básicamente es para eso, para eliminar el predictivo de... Yo ahora actualizo. A ver. Autocomplete. No guardé acá. Guardo el código, el cambio en el código, actualizo, hago clic arriba y ahora no me aparece ese globito con los predictivos. ¿Sí? Básicamente por el autocomplete. En realidad es para eso que se desactiva el autocomplete, es para eliminar en las páginas el predictivo del navegador.
Es una instrucción al navegador. De hecho, por eso también se ve distinto a los atributos, ¿sí? También eso, la importancia de los identificadores. Si queremos corregir algo que se corrija varias cosas, bueno, saber que se pueden utilizar las clases. Si es algo muy específico, utilizamos un identificador. O Profe, sí, sí, con el tema del autocompletar, viste sí, que por ahí vos ingresás, no sé, a Facebook y te aparece como lo que completaste alguna vez cuando ingresaste a Facebook. No te aparece, por ejemplo, de lo de Google. ¿Por qué a veces sí se mezcla, digamos? Y te aparece, no sé, iniciaste sesión, no sé, en el Ciu Guaraní, por decirte, y ajá. te aparece un DNI que vos no habías puesto ahí, sino que lo pusiste, no sé, en otra página. Eh, claro, eso en realidad ahí ya entramos en una cuestión de la configuración del navegador. A veces lo que pasa, sí, eso sobre todo hay que tener cuidado cuando uno utiliza computadoras públicas, como en la biblioteca de la facultad, de que la configuración del navegador guarda los datos dentro del input, digamos. Eso no es una cuestión del código, ¿sí? O de algún atributo del código, sino es por una cuestión del navegador, sobre todo cuando pide, es como que trae, ¿vieron que a veces le pide la opción de guardar los datos? O Sí, de y te dejar los da datos. como, Bueno, es como que en la configuración del navegador está eso activado. Obviamente a veces uno no lo sabe, claro, ingresa y no se da cuenta que al cerrar los datos van a seguir apareciendo porque el navegador tiene activada esa opción, digamos, de que permanezcan los datos de ingreso, digamos. Pero eso no es algo que se pueda manejar desde el código, ¿sí? Es una cuestión de configuración del navegador. claro, entonces tendrías como dos formas, digamos, de guardar, una del navegador y otra desde la programación Claro, del, tal del sitio. cual. Lo que Claro, hace esta opción del autocompletar es, por así decirlo, forzarle al navegador que que no aparezcan esos predictivos, ¿sí? claro, sí, Desactivárselos, forzárselos. No claro, todas las cosas pueden, o sea, no hay forma de, por ejemplo, lo que hablábamos de recién, si el navegador está configurado de una determinada forma, no necesariamente se le puede pedir desde el código que eso no pase, digamos. No todo es tan manejable desde el código con respecto a la configuración del navegador. Esta cuestión sí, hay otra cuestión que no. Porque además eso puede variar de un navegador a otro. Por ahí sí podés hacerlo para Firefox, pero no para Chrome. O hay cosas que podés aplicar en Chrome que no necesariamente funcionan para Firefox. Ahí, bueno, hay que ver, investigar un poco. Por ejemplo, es lo que yo les hablaba hoy con el tema del seleccionado de textos en la página. Si yo solo hubiese puesto esto, si yo abría la página en Firefox, este atributo no hubiese funcionado, ¿sí? Entonces hay que hacer una especificación para el navegador de Firefox. Entonces, lo mismo, por ejemplo, incluso en la facultad, en la biblioteca, hay muchas que utilizan Linux. Y ahí también, por ahí hay cosas que en Linux no tienen del todo el mismo efecto que en Windows, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos hilando bastante fino. Y no siempre uno puede llegar a contemplar todo el abanico de posibilidades particulares que se pueden llegar a dar. Y en eso es que suceden a veces estas cosas que vos decías de que por ahí uno al entrar desde una computadora en un determinado lugar se le quedan guardadas cosas de usuarios anteriores o se encuentra con que
quiere entrar al CIU Guaraní en una compu de la facultad y quedó el documento, es como que no se actualizó el ingreso y quedó el documento del que había entrado antes. A ver, que eso, por ejemplo, se puede arreglar si el código del CIU Guaraní tuviese algo parecido a esta etiqueta que vimos acá, de actualización automática cada X cantidad de segundos, que es algo que sí tienen, por ejemplo, las páginas de los home banking, por dar un ejemplo rápido, que usan este tipo de refresh. Entonces ahí sí se evita esto que vos me decías, porque automáticamente al actualizarse se borra el dato, Claro, sí. ¿sí? Que Entiendo. estaba dentro del campo. Yo ingresé algo, a lo mejor, si yo ingresé, pero no se actualizó el login, digamos, porque no nos olvidemos que cuando nosotros ingresamos vamos a otra página, salimos de esta página, entonces puede haber quedado guardado ahí y como no hubo una actualización, por así decirlo, eso no se borró, digamos, y quedó ahí escrito. Son cosas que, bueno, se pueden arreglar aplicando este tipo de etiquetas. Así como acá estoy aplicando una para actualizar, hay otras que son para cierre de sesión. Pasa que acá no estamos todavía trabajando con sesiones, ¿sí? Es un paso previo, pero después vamos a ver que existen lo que es el inicio de una sesión. Cuando vos ingresás a una página, ingresás como si estuviese justamente iniciando sesión y que esa sesión se puede cortar o se puede cerrar de manera automática de una forma similar a cómo nosotros también estamos aplicando esta etiqueta acá. Básicamente, de nuevo, es lo que se utilizan los home banking. Si ustedes no interactúan con el home banking por un determinado tiempo, automáticamente esa sesión se cierra, ¿sí? Por una cuestión de seguridad. Bueno, eso se hace desde el código, ¿sí? Se hace un cierre automático de sesión que cierra todas las páginas y todo y tenés que volver a loguearte. ¿Sí? Esas cosas se pueden programar. Pero bueno, eso ya es un poco más específico y más avanzado que tiene que ver con cuando le aplicamos seguridad a la página. Lo pueden investigar, no sé si vamos a llegar a ver esas cuestiones en particular, porque no es a lo que estamos apuntando a cosas un poco no tan que requieran tanta seguridad en el uso, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Lo que decíamos, el campo de contraseña para que se vean los puntitos, básicamente es un input particular que se utiliza, que es el de password, ¿sí? Utilizamos el de texto para lo que es el nombre de usuario. Los botones los hacemos con la etiqueta de botón, no con un input, pero estos botones es el botón de envío, que por lo tanto va a ser tipo submit, y utilizamos un segundo botón de reset, que lo que hace es limpiar los campos, ¿sí? Que nosotros utilizamos. O sea, si yo estos campos los quiero limpiar, al apretar el reset, se limpian automáticamente. Para eso sirven los botones o los input reset, ¿sí? Y este es el de ingresar, que por el momento, bueno, ahora vamos a construir el ingreso. Entonces, lo que nosotros pongamos acá y lo que pongamos acá, cuando apretamos ingresar, lo que vamos a hacer es enviarlo a este archivo que obviamente lo vamos a crear. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar si yo quiero hacer una forma de logueo de ingreso? En este caso, o mejor dicho, acá no hay logueo porque
yo no me estoy registrando previamente. Esto sería como un ingreso a un sistema donde ya me dan el usuario y la contraseña. No tengo que crearme yo un usuario. Justamente hoy hablaban de lo que es el CIU guaraní en la facultad. Bueno, ahí uno no crea un usuario, sino que ya nos dan o nos dicen, bueno, ingresen con el número de documento y la contraseña son los 6 primeros números del documento. Ingresen y en todo caso, una vez que ingresan, después cambian esos atributos. Pero no hacemos desde el sistema un registro previo, sino que ya nos vienen con un registro dado. En ese caso, entonces, por un método POST, nosotros vamos a tomar los valores del usuario y de la contraseña y vamos a trabajar para el ingreso con el usuario y la contraseña. ¿Sí? Bueno, como andamos ya bastante, se nos estiró bastante las explicaciones previas, lo que podemos hacer es, para no perder tanto tiempo en escribir el código, vamos a ir a la página del curso, donde ya está el código del PHP y lo vamos a analizar directamente. Y nos ahorramos de tener que ir a inscribirlo. Como les decía, acá en clase 3 están todos estos archivos que estamos analizando, ¿sí? Vamos a descargar el PHP. Obviamente le tengo que cambiar la extensión, ¿sí? Esto con todos los archivos, después ustedes los nombres los tienen que acomodar bien como para que funcionen, ¿sí? Por una cuestión de practicidad, yo por ahí los pongo con extensión texto o para que no se me mezclen dentro del hosting, le cambio por ahí un poco el nombre. Pero bueno, después ustedes tienen que amalgamar todos los archivos dentro del código, ¿sí? En este caso, a ver si es el código, sí, es el código. Lo que vamos a hacer primero, cuando digo amalgamar bien, es que si, por ejemplo, la acción va a este archivo en particular, el nombre tiene que coincidir, ¿no? Entonces, a este archivo acá le vamos a cambiar el nombre para que me coincidan con el que aparece en el formulario. Y obviamente le borramos la extensión de texto para que nos quede el archivo PHP. Bien. Si vemos este archivo, ¿qué es lo que va a hacer nuestro formulario? Como les decía, de este input, que es el password, y este input, que es el que tiene el nombre de usuario, ¿sí? Importante que los inputs tengan el atributo name, ¿sí? Bien puesto. ¿Por qué? Porque en el PHP vamos a crear las variables correspondientes para el nombre de usuario y para la contraseña, para el password. Utilizando o referenciando, obviamente, con el post para recuperar la información que se envía desde este formulario, ¿sí? Lo que el input con el nombre usuario se recupera de esta forma, ¿sí? Y el de contraseña que tiene el nombre pass, ¿sí? Se recupera de esta forma. Bien, algo que acabo de ver, que está también incorporado acá en el formulario, es este atributo acá. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tiene esto? Básicamente es el tab index. Lo que hace es controlar cuando yo voy pasando de campo en campo mediante la tecla tab. Es un detalle en realidad. Pero bueno, si queremos darle orden a eso, tienen que vuelvo al login. Sí, si yo estoy posicionado acá y aprieto tab, me pasa al segundo campo. ¿Sí?
Entonces, para que haya un orden, al ir apretando la tecla Tab, ¿sí? Yo puedo hacer de que si me quiero saltar este campo, le pongo el tab index y me pasa al siguiente. O sea, lo que hace esto es ir guiando a la tecla tab a dónde se va a posicionar. Yo puedo controlar eso a partir de los números, ¿sí? Entonces, con el tab index, yo digo, bueno, el tab está en determinado campo, si aprieto la tecla tab, puedo controlar de que eso vaya a donde está el 2. ¿Sí? Si yo esto lo pongo en el botón, por ejemplo en el de reset, ¿sí? Ahí me pasa el reset y lo puedo ir controlando, ¿sí? Pero bueno, es un detalle para que también sepan que existe este atributo que lo que hace es, como les decía, controlar la tecla cuando yo aprieto Tab y voy pasando de campo en campo, en qué orden se van dando los campos, ¿sí? A medida que yo aprieto Tab. Pero bueno. Volviendo al tema del PHP. Entonces, recupero los valores que yo ingresé. ¿Sí? Ingreso el usuario, ingreso la contraseña y al apretar el ingresar, que es un botón de envío, ¿sí? Submit, automáticamente me va al archivo de PHP y se recuperan esos valores y se guardan en una variable. Recordemos las variables en PHP con el signo de peso y el nombre. No es necesario especificar el tipo de variable porque es un lenguaje interpretado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo que va a hacer, lo primero que hace este archivo de PHP, que es lo común en cualquier página de ingreso, si yo tengo los campos vacíos, ¿sí? Y aprieto ingresar, me vuelve a la misma página, ¿sí? Siempre me vuelve a la misma página. Es volver a la misma página. ¿Cómo? Bueno, lo que yo hice acá es armar una estructura condicional en donde utilizo la función empty, ¿sí? Que lo que hace es verificarme si hay algo o no adentro de la variable. ¿Sí? Sería una forma un poco más simplificada de decir, por ejemplo, esto sería lo mismo, lo pongo acá al costado como comentario. Si la variable es igual a un carácter nulo, que esto lo habíamos utilizado en un ejemplo de la clase anterior, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Esto sería lo mismo que esto, en principio, o la forma más, llamémosle, rudimentaria de saber si hay algo o no adentro de la variable es con las comillas, ¿sí? Esto sería un carácter en blanco, las doble comillas sin nada, es sinónimo de el carácter nulo, o una forma más, la forma más óptima de hacerlo es en PHP. En PHP la forma más óptima es con la función empty que evalúa lo que hay adentro de la variable. O mejor dicho, ¿por qué es la forma más óptima? Porque es una función que nos devuelve un verdadero falso, ¿sí? Las otras funciones, mejor dicho, las otras formas no necesariamente tienen ese comportamiento, pero utilizando la función empty, evalúa si hay algo adentro de la variable
devuelve un verdadero. Si no hay nada dentro de la variable, devuelve un falso. Evalúo las dos variables y las uno mediante una operación lógica secundaria que es la de el OR, ¿sí? El OR, que también puedo usar la palabra OR, sería el O, una disyunción, ¿sí? Ya lo verán en matemática discreta. Esa disyunción la puedo hacer con la doble barra o en el caso de PHP. Y en general, no me acuerdo C++ si habilita la palabra OR, si tiene reservada la palabra OR para este tipo de operaciones. Creo que sí, no me acuerdo bien. En JavaScript también se puede usar OR o la doble barra, ¿sí? Barra recta, ¿no? No barra invertida, digamos. Cualquiera de las dos formas funciona, es el O, así como esto es el I, también se puede utilizar el AND, ¿sí? Para este tipo de operaciones. Entonces, si un campo o el otro está vacío o no tiene nada, lo que hace es redireccionarme de nuevo a este archivo, ¿sí? Es volver mediante el header, no sé si acá en la presentación lo trabajo, sí. En la presentación, al final, está la explicación de la función header, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Que es la forma en que yo hago redireccionamientos desde PHP, ¿sí? Con el header y la locación, ¿sí? Tengo que utilizar los dos elementos y yo de esta forma voy al archivo de PHP y después eventualmente vuelvo al archivo si no se cumplen determinadas cuestiones, me manda de nuevo al archivo inicial, ¿sí? Mediante la utilización de esta función. Es muy utilizada y es la forma en que cualquier sitio web, si vos no colocas nada y apretás ingresar, me mantenga siempre ahí en el lugar, ¿sí? Pero, aunque parezca de que en realidad no estoy saliendo de la página, lo cierto es que yo envié datos a un archivo PHP al servidor y en función de esos datos me volvió de nuevo al inicio. ¿Por qué? Porque no había ingresado nada, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta los redireccionamientos en PHP mediante el header, ¿sí? Después acá utilizo la función exit, eso está explicado en la presentación. Básicamente el exit es como el break en C++, ¿sí? Y en otros lenguajes de programación. Como seguramente les habrán dicho o les dirán, la función break o el break no es algo muy recomendable, salvo por ahí cuando utilizamos switch, pero si no, no se recomienda utilizar el break, o en este caso la función exit, que acá la utilizamos en este caso particular de ingresos y de trabajo con usuarios y contraseñas, que ¿qué es lo que hace? Es detener el proceso de la página. Entonces, hago redireccionamiento y garantizo de que ese PHP no siga operando en el navegador. Corto automáticamente el procesamiento en el navegador de este archivo en particular. Bien, esto sucede si algunos de los campos no fue completado, ¿sí? Mediante la verificación de lo que hay adentro de la variable. Ahora bien, como les decía, como yo voy a trabajar
con usuario y contraseña dados de antemano. En este caso, el usuario y contraseña dado de antemano son los valores que yo incorporo en estas variables que creé específicas. Recordemos que esto es PHP, solo se ve del lado del servidor, no se puede ver desde el lado del usuario, por lo tanto, estarían seguros estos valores, ¿sí? Entonces, yo acá tengo especificado cuáles son los valores con los que puedo ingresar. Entonces, que sería el para usuario Juan, para contraseña hola, con mayúscula, ¿sí? Al comienzo. Entonces, teniendo ya las verificaciones, lo que hago, bueno, básicamente es comparar, ¿sí? Hecho esto, y ya sabiendo cómo hacer los redireccionamientos, mediante un condicional, una estructura condicional, que podría ser un poco más simple de la que yo hice acá, pero acá la idea también es que se vea bien el despliegue entero de la condicional. O sea, cuando digo más simple es que yo podría hacer ya una doble verificación en este mismo condicional, ¿sí? Y no estar validando usuario por un lado y la contraseña por el otro. Pero bueno, para que se vea bien, yo acá lo que hice fue anidar las estructuras condicionales y bueno, según el caso, ir viendo. Primero me verifica si el usuario es correcto, si me coincide esta variable con la variable de usuario que yo traigo desde el formulario de la página anterior. Si coincide, me pasa a verificar la contraseña. Si el usuario no me coincide, directamente, de nuevo, me va a redireccionar. Dijimos, el usuario es Juan. Si yo acá en la página pongo un usuario distinto a Juan, independientemente de que haya puesto una contraseña, al ingresar, me vuelve de nuevo la página, ¿sí? Bien, entonces, primero verifica el usuario, después la contraseña. Puedo tener el usuario correcto, pero si la contraseña no es la especificada, me viene acá a esta parte de la condicional en donde me redirecciona de nuevo al formulario. O sea, yo puedo poner el usuario correcto, una contraseña que no es, ingreso, me vuelve de nuevo al usuario correcto. Mejor dicho, a la página de inicio sería. Si yo pongo el usuario correcto y la contraseña correcta, cuando ingreso, ahí sí me ingresó al sistema. ¿Por qué? Porque llegamos al punto del condicional en donde no me redirecciona al index, ¿sí? A la página de inicio, sino que me va a redireccionar a la página que yo quiero que me ingrese, que es este otro archivo HTML, ¿sí? Que es el que tengo acá. Sí que no tiene mayores cuestiones, simplemente le cambié el título, le saqué algunas cosas, lo modifiqué como para que se vea distinto, ¿sí? Se vea que no es el original, ¿sí? En donde está el formulario. Entonces, fíjense que yo acá estoy trabajando con 3 archivos independientes. Tengo el archivo del index, ¿sí? Que es donde tengo el formulario para el ingreso, ¿sí? Es el index dentro de la carpeta htdoc del servidor. Este archivo está enlazado con el PHP. El PHP eventualmente acá o este archivo PHP
me va a mandar al index de vuelta si no pongo los datos correctos, o eventualmente me va a pasar al otro archivo que es el ingreso efectivo a donde está el contenido que yo quiero mostrarle a ese usuario. O sea, es como que este PHP está entre medio de los dos archivos HTML. Por medio de este código que analizamos recién, ¿sí? De PHP, este código es como que es el que ahí me analiza. Obviamente que justamente está hecho en PHP para que solo opere del lado del servidor, para que el usuario, ningún usuario, en ningún momento pueda acceder a ver qué es lo que está pasando en el servidor. ¿Qué es lo que está pasando en el servidor? Esto mismo. Mediante un condicional se verifica si se va a poder ingresar o no. Básicamente de esta forma es como operan las páginas de ingresos, ¿sí? Obviamente acá lo estamos haciendo, como os les decía, con valores predeterminados para poder ingresar. Nosotros tenemos que saber que para poder ingresar necesitamos este usuario y esta contraseña. Si son muchos, por ejemplo, ya que estamos con el ejemplo del Sioux Guaraní, obviamente que no va a ser variables específicas, sino que lo que hace es operar con una base de datos, que lo que eso sí lo vamos a ver, probablemente ya desde la clase que viene, ya vayamos a bases de datos a ver cómo operar con una base de datos específica, ¿sí? Que nos evitaría estas líneas de código de tener que hacer la especificación en una variable en particular. En este caso, bueno, a fin de que se vea cómo es el funcionamiento, trabajé con una variable local, pero bueno, esto mismo se puede hacer yendo a buscar datos a una base de datos, ¿sí? Pero después se operaría con una estructura muy similar a esta, ¿sí? Se hace la validación, se va a un lado o se vuelve al lado anterior, ¿sí? Bien, sería básicamente de esta forma cómo funcionan las páginas con ingresos de usuarios y contraseña. ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que le decía yo, esta parte de acá. A lo mejor, en vez de utilizar variables así con una cadena de carácter específica, lo que se hace es, en vez de esto, ir por medio de una instrucción a una base de datos, verificar si en la base de datos existe un determinado nombre y si no existe, quedará como un carácter nulo. A ver, son pocas cosas las que varían en ese caso, que es ir, buscar, ver si está y en todo caso asignar a una variable o no, y después, vuelvo a repetir, el proceder sería un condicional en donde se evalúa lo que se ingresó con lo que hay. Si coincide, se va a un lado. Si no coincide, se vuelve a otro. Pero en esencia, un código de ingreso que no requiera de una mayor seguridad, vuelvo a repetir, obviamente un home banking tiene algo un poco más complejo que esto, bastante más complejo. Obviamente, esta variable usuario y esta variable pass habría que verificar qué caracteres, si se ingresan caracteres, ¿sí? Si pasa por este condicional, quiere decir que efectivamente adentro de las variables hay caracteres o hay algo adentro de las variables. Bueno, a lo mejor antes de ingresar al segundo condicional, hay que analizar qué caracteres ingresaron adentro de esas variables, mediante el uso de estructuras repetitivas, analizando carácter a carácter, si ese carácter no es
un carácter raro, ¿sí? Bueno, para evitar que se intenten hacer algún tipo de hackeo y demás, ¿sí? Hay cuestiones de seguridad que se pueden aplicar a lo que hay adentro de estas variables, ¿sí? Pero bueno, ya estamos sobre las 9. No somos muchos los que quedamos, por cierto. Compartir más o menos. Por ahí capaz se nos estiró un poco con el tema de lo del diseño, pero creo que más o menos llegamos a ver la parte de PHP. En todo caso, la clase que viene redondeamos un poco esto y vemos la forma de ya empezar a trabajar cómo sería con bases de datos, ¿sí? Pero bueno, también la idea de hoy era que ustedes ya pudiesen ver un código con un formulario ya bastante más elaborado, ¿sí? No tan básico, con un poco de elaboración de diseño, cómo ir trabajando los diseños, ¿sí? Y en todo caso también ver esta dinámica mediante el método POST de envío, recepción, recuperación, análisis y cómo ir de un archivo u a otro o de una página a otra de HTML. No sé si quedó alguna otra duda más. Por mi parte, no. Se entendió bien lo de hoy. Bien. Bueno, ¿se entendió bien? Obviamente, capaz que la primera vez que escriban un código de este tipo van a tener, puede que no les funcione tan bien. Esto ya saben, la programación también es un poco así, es probar, ver que no funciona, ver dónde está el error, volver a probar, ver de vuelta que no funcionó, bueno, volver a probar hasta que termina saliendo, ¿sí? Es raro que las cosas Sí, salgan siempre de todo una. cuestión de práctica. Sí, práctica y prueba y error. Mucha prueba y error. Es así, la programación es Sí, así, sí. prueba y error, ni hablar. Bueno, profe, muchas gracias. Así que bueno, esto es todo por hoy y nos estaremos viendo el próximo viernes. ¿Sí? Bueno, hasta luego, Bueno, buenas noches. bueno, gracias igualmente, nos estamos viendo. Gracias.